Estimados compatriotas, buenas tardes. Les doy la bienvenida, los saludo con respeto, cordialmente. Y bueno, esta es la primera vez que yo realizo un video de estos, una reflexión de esta naturaleza por este medio. He estado en algunas intervenciones en programas de radio, de televisión, he estado en algunas pláticas en universidades y estoy interesado, igual que muchos de ustedes, en la situación de nuestro país, en la situación sociopolítica que estamos viviendo actualmente, muy complicada, difícil. Y originalmente había yo pensado hacer algún tipo de reflexión en ese tema sociopolítico, como lo he hecho en otras participaciones que he tenido, y esa era la idea original. Sin embargo, el que nos encontremos en una situación muy compleja, muy difícil, como lo es la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, estas circunstancias tan difíciles que nos han ubicado como seres humanos en una situación que nos es inédita, una situación de encierro, de limitación a nuestra libertad de movimiento, a una ruptura, no solamente una interrupción, sino ha habido una ruptura total a nuestras actividades cotidianas, a todas las actividades que desarrollamos diariamente, y estamos viviendo un encierro obligado, necesario, que nos lleva, según ya hay algunos estudios que se están publicando, que están saliendo, nos lleva a sentimientos de frustración, de impotencia, de temor, de inseguridad, de incertidumbre. La falta de certidumbre nos afecta mucho, no sabemos para dónde vamos, no sabemos qué va a pasar, tenemos temores, inseguridades. Y en ese sentido, pensé que las circunstancias son distintas a como yo había pensado para la elaboración de este canal de reflexiones. Por lo menos esta primera vez, y dadas las circunstancias sociopolíticas mundiales que estamos viviendo de salud pública tan delicadas y que nos lleva a condiciones humanas totalmente distintas a lo de siempre, es que me atrevo a hacer en este primer documento visual una aportación. La finalidad es que este trabajo pudiera ser de bienestar para mi país, de bienestar para la comunidad social, y que, como muchos que están preocupados por aportar para el bienestar de nuestro país, yo quiero hacerlo también. En ese sentido, lo que yo digo, lo que yo expreso es de mi muy personal punto de vista, pero también con todo respeto y consideración de quienes piensan distinto o diferente a mí. Quiero que en esta primera entrega pudiéramos reflexionar sobre un tema que me parece fundamental en lo social. Sabemos que el ser humano se compone de 4 elementos fundamentales y principales. Sabemos que es el cuerpo, lo físico, los músculos, todo lo material que tenemos. La mente, que es donde están nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestra memoria. El intelecto, esa parte intelectual nuestra es la mente. Un tercer elemento sería el alma, que es donde anidan los sentimientos, las emociones,
y que de alguna manera están determinados por esos pensamientos que tenemos, por pensamientos e ideas que generan sentimientos y emociones, como tercer elemento el alma. Y tenemos un cuarto elemento que es fundamental también y que es el elemento espiritual. Revisando, viendo esta cuestión de las redes sociales, que desconozco mucho, no sé mucho de eso, entrando un poquito apenas ahora a esta cuestión del Facebook, YouTube y esas cuestiones, veo que hay muchísimo material, es un material interminable lo que hay, de todos temas, de todos tópicos, de todas las visiones, de todas las perspectivas. Y en ese sentido, perdón, pues quise también intentar hacer una contribución para mi país, una contribución para mi comunidad. Debo decir que yo me formé originalmente en una escuela semimilitarizada, en donde se nos inculcaron valores nacionalistas como la patria, como el bien común, como el sacrificio por los demás. Y sin embargo, también me doy cuenta que en los últimos 40 años, sin hacer un análisis sociopolítico, podemos decir que en los últimos 40 años el discurso oficial se centró en una globalización, en el término globalización, en un concepto de uniformidad mundial. Se quitaron las nociones, se quitaron del discurso las nociones de la patria, de la nación, los nacionalismos, y pasó a dar lugar a un discurso oficial globalista, sin identificación nacionalista de ninguna índole. Sin entrar al análisis de lo positivo o lo negativo, sino solamente citándolo como un hecho acontecido. Quise contribuir y quise experimentar el darle algo a los mexicanos que son mis compatriotas para que pudiéramos intentar la construcción de un nuevo y mejor México. En ese sentido, recordando esos cuatro elementos, el elemento físico, el elemento intelectual, el elemento emocional, sentimental, en el alma y el espiritual, podemos afirmar que no podemos tener satisfactores más que con los que se tratan del aspecto integral de lo que es parte de nosotros. Si queremos tener un físico fuerte, sano, tenemos que hacer ejercicio. Si queremos desarrollar una intelectualidad, tenemos que leer, tenemos que comentar, reflexionar con otros que saben más que nosotros. Desarrollamos el intelecto. Para un desarrollo emocional, sentimental, requerimos tener también pensamientos positivos, pensamientos constructivos, optimistas, provechosos. Pero también así en el aspecto espiritual tenemos que hacer la búsqueda de esos elementos, de esos satisfactores propios del ámbito espiritual. En esta situación tan crítica de la pandemia, muy probablemente estamos atendiendo los elementos físicos, los elementos intelectuales, los elementos emocionales, sentimentales. Y simplemente en esta primera entrega yo quisiera hacer una aportación que me parece muy importante, que es en el rubro de lo espiritual. Sabemos que históricamente en México vivimos
un sincretismo, o vivimos una religión denominada católica en la mayoría, no en todos, por supuesto, una religión católica que nació de un sincretismo entre el catolicismo español y el politeísmo de los pueblos y las culturas autóctonas originales de México. Estas culturas que fueron conquistadas, que tenían su politeísmo muy desarrollado, en una fusión, en un sincretismo con el catolicismo español que devenía del catolicismo romano original, y que habría que recordar también que el catolicismo romano es también a su vez un sincretismo, una fusión de los elementos cristianos que se desarrollaban ya en ese momento y la religión politeísta romana que devenía a su vez del politeísmo griego. Ya en el pueblo romano ese politeísmo se fusiona con el nuevo pensamiento, el pensamiento cristiano, conceptos cristianos, se da el sincretismo y se definen conceptos cristianos originales con conceptos politeístas romanos y nace 325 años después de Cristo la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. En ese sincretismo que vivimos en México, entre la cultura original, la religión de los pueblos originales con el catolicismo español, tenemos en el catolicismo nacional imágenes, figuras, representaciones corporales, físicas, materiales. En ese sentido, en esta propuesta, en esta sugerencia tan respetuosa que yo hago para atender el aspecto espiritual que estamos viendo mermados en esta condición tan compleja mundial, es que pudiéramos en un momento dado dejar un poco el pensamiento católico que ha dominado en nuestro país con esas representaciones, con esas imágenes, con esas figuras, y pensemos por un momento que lo espiritual tiene que buscar su referente espiritual. Hay quienes piensan que el estar ante imágenes, ante figuras corpóreas de cualquier tipo de material, le permite al ser humano tener una convicción, una certeza de lo que ve y de lo que percibe con su sentido. En ese sentido, yo propondría que en principio dejáramos un poco esas imágenes, esas figuras, y pensemos solamente en el plano espiritual. En ese sentido, para que nosotros tengamos una vía espiritual, yo sugiero que busquemos en nuestras Biblias. Todos tenemos una Biblia por alguna circunstancia, casi en todas las casas hay una Biblia. O consiga una. La edición que quiera, la que usted quiera. Una santa Biblia que sea. ¿Por qué sugiero esto? Porque la Biblia misma dice, se define a sí misma como la palabra de Dios. La Biblia dice que ella es la palabra de Dios,
que lo que en ella se dice es lo que Dios dice. Y dice que Dios es espíritu. Entonces, para que nosotros podamos encontrarnos con Él, tiene que ser un encuentro espiritual, que va a derivar, por supuesto, en el aspecto emocional, sentimental, va a derivar en el aspecto intelectual, quizás hasta en el aspecto, muy probablemente en el aspecto físico también, pero que es un componente eminentemente espiritual. Yo les sugiero, les propongo que busquemos un encuentro con Dios, que tratemos de construir una relación con Dios. Creo que es fundamental para un desarrollo integral de una persona, mujer u hombre, que se desarrolle en los 4 rubros: el rubro físico, el ejercicio, todos sabemos. Platón me parece que decía, mente sana en cuerpo sano, ya tomaba 2 elementos, la mente y el cuerpo. El alma, con pensamientos positivos, con pensamientos constructivos, dirigimos nuestros sentimientos, nuestras emociones, pero también hay que dirigirnos espiritualmente. Esa direccionalidad espiritual busquemos como referente a Dios. La Biblia dice también que nadie viene y busca a Dios y sale con las manos vacías. Nadie regresa con las manos vacías después de haber buscado a Dios. Eso dice la Biblia. Desgraciadamente, no obstante, que la tradición mayoritaria en México es católica y que tiene como base doctrinal la Biblia, desgraciadamente el desconocimiento de la Biblia es muy generalizado. Tenemos visiones, tenemos ideas muy equivocadas. Hemos oído todos que hay gente que dice, es que en la Biblia dice, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y bueno, hay pasajes bíblicos que se pueden interpretar en ese sentido, pero eso no lo dice la Biblia. No así, ayúdate que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré, no lo dice en la Biblia. Hemos escuchado también cómo hay gente que dice, hay un dicho de que la verdad nos hará libres. Y bueno, se conoce esa expresión, nada más que no es un dicho. Eso es palabra bíblica, es palabra de Dios, es palabra de Jesucristo. Jesucristo dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y entonces a veces citamos palabras de Cristo como que son un dicho y a veces citamos un dicho como que son bíblicos. Entonces en ese sentido creo que es muy importante tener claridad de lo que realmente dice la Biblia, de lo que realmente es la palabra de Dios, que está dada precisamente para nuestro encuentro espiritual con Él. Él nos dio esa palabra, su palabra, lo que Él piensa, lo que Él es, lo que Él quiere, lo que Él prohíbe, lo que Él ordena. Lo vamos a saber y lo vamos a encontrar en la Biblia. Si buscamos en la Biblia, podemos estar absolutamente seguros de que vamos a encontrar una respuesta satisfactoria para nosotros en el plano espiritual. Porque estamos muy preocupados, estamos espantados, tenemos todos esos sentimientos negativos que nos genera el encierro, la enfermedad, el peligro de contagio y el peligro de muerte que eso conlleva. Y tenemos miedo, pero también es un miedo nacido a lo desconocido. Y entonces pareciera como que es un momento muy importante, propicio, apropiado,
para hacernos la pregunta de ¿qué va a pasar con mi espíritu si yo me muero? ¿A dónde va a ir mi espíritu? Mi materia me incineran, me entierran, poco antes, poco después desaparece. Con él desaparece mi mente y con él desaparecen mis emociones, pero mi espíritu desaparece con mi muerte física. Pensamos que no. Y la Biblia dice que los que hemos conocido a Dios en este mundo, en esta vida terrenal de 80 años, que los que lo hemos conocido y nos hemos reencontrado con Él a través de Jesucristo, nuestro espíritu va a ir a su presencia cuando nos morimos materialmente. La Biblia dice que Dios viene a través de Jesucristo para que a través de Él nos encontremos o lo encontremos a ese Dios trino. Eso lo dice la Biblia. Busquemos en la Biblia. Es importante que oigamos lo que dicen otros de la Biblia y lo que interpretan otros. Pero también es cierto que es importante que nosotros la leamos. En la Biblia dice que para los que no están en el Espíritu, para los que no tienen esa relación espiritual con Dios, les suena a locura todo lo que dicen los que sí están en relación con Dios. Eso lo dice la Biblia, eso es bíblico. Para los que no están en el Espíritu con Dios, que no tienen una relación espiritual con Dios, lo que dicen los que sí la tienen les suena a locura. Hay alguien que tiene una relación con Dios y lo que él declara le suena a locura a otro que no tiene esa relación espiritual con Dios. La relación con Dios es espiritual, no es intelectual. No queramos comprender a Dios desde el intelecto, desde la racionalidad. Ciertamente, la Biblia dice que Dios quiere un culto racional y habla de racionalidad. Sabemos que Max Weber y toda la teoría de la racionalidad, pero esta racionalidad que Dios quiere es que conscientemente vayamos a Él, que intelectivamente vayamos a Él, pero como con nuestro espíritu. Que busquemos a Dios espiritualmente, que tratemos de encontrarlo espiritualmente. Y la lectura de la Biblia es la vía para tener un encuentro espiritual con Dios. Es la que nos va a inducir y nos va a dirigir y nos va a guiar cómo debe ser el encuentro espiritual con Dios. Sí, con una comunicación, como con cualquiera que queremos tener y desarrollar una relación, necesitamos comunicación. Para conocer a alguien hay que tener comunicación con ese alguien. No basta lo que dicen otros, no basta lo que se haya podido escribir con otro. Pero así como declaramos, oímos mucha gente que dice, yo creo en Dios. Sí, pero creer en Dios no es tener una relación con Dios. La Biblia dice, hasta los demonios declaran la existencia de Dios. Pero obviamente no tienen una relación con Dios, su relación es contraria a Dios. Nosotros, los que creemos en Dios, creemos también en un ser espiritual de maldad. Y esos espíritus de maldad declaran y confiesan la existencia de Dios, pero no tienen una relación espiritual de armonía con Dios. Es importante que nos demos cuenta que como seres humanos tenemos una necesidad espiritual extraordinaria y que solamente la vamos a encontrar
en una relación y en un encuentro con Dios. No la vamos a satisfacer con un fortalecimiento físico, no la vamos a fortalecer el aspecto espiritual con el fortalecimiento intelectual, ni con buenos sentimientos y emociones dirigidos por buenos pensamientos, sino que para tener una necesidad y una satisfacción espiritual tenemos que buscar en el plano espiritual. Busquemos conscientemente a Dios. Acerquémonos a Dios. Dice la Biblia, nadie que busca a Dios regresa con las manos vacías. Nadie. Es una promesa de Dios. En la Biblia hay promesas. Hay pactos de amor. Hay la descripción de un Dios bueno, de un Dios de amor, que ha tenido momentos históricos difíciles, de castigo a la humanidad, de castigo al ser humano, de reprensión, pero nunca, salvo en algún caso, por ejemplo, como Sodoma y Gomorra, relatos bíblicos que nos dicen de la gran ira de Dios, el diluvio, pero es un Dios que nos ama, es un Dios que nos hizo para que tuviéramos un encuentro espiritual con Él. Él nos espera. Él quiere que nos acerquemos a Él. Por eso, en esta primera reflexión, que de alguna manera, si lo queremos entender, pues tiene aspectos sociales, más que políticos, socio-religiosos en este caso, y ya podremos tener algunas conversaciones, algunas reflexiones políticas, sociales, pero esta primera, con todo respeto, yo quise centrarla en este tema de nuestra necesidad espiritual, por los momentos tan difíciles que estamos viviendo. Si yo quiero aportar algo para mi país, si yo quiero que mi país sea mejor, y pienso tener algo para que pudiera ser mejor mi país, es precisamente el que como sociedad nos encontráramos con Dios. El que cada uno en lo particular, en lo individual, en la intimidad de nuestro ser, tuviéramos una relación espiritual con Dios Trino. No con imágenes, no con figuras, no con representaciones que pudieran ayudarnos en el aspecto sentimental, emocional, pero a través de dejarnos en un plano intelectual. Dejemos por un momento esa situación intelectual, material, de las imágenes, de las figuras, y busquemos intelectualmente, propongamos intelectualmente un encuentro espiritual con el gran Espíritu. En la Biblia Dios se describe, dice, yo soy el que soy, yo soy el gran soy. El gran yo soy. Para encontrarnos con el gran yo soy, tiene que ser un encuentro espiritual. Busquemos, propiciemos, intentemos esa búsqueda espiritual. Si intentamos, si tratamos de construir esa búsqueda, o a través de esa búsqueda intentamos construir una relación con Dios, va a ser distinto todo, porque la vida misma se hace distinta, se entiende diferente, se concibe diferente y se vive, se experimenta también de distinta manera. Es probable que tengamos una idea de Dios,
que digamos, sí, yo creo en Dios, sí creo que hay un Dios, pero no tengamos una relación. Estamos festejando apenas el día de ayer que Jesús, después de haber sido crucificado, resucitó, revivió. Es un momento propicio. Apenas ayer se celebró en el mundo cristiano que Cristo revivió. En un contexto, en un momento histórico mundial de gran crisis, de gran dificultad, de tristeza, de incertidumbre, de desasosiego, de temor. Pero es precisamente en este momento donde Dios nos puede demostrar su poder, su amor y la paz que nos puede dar interiormente. Él es el único y lo único que puede apaciguar, que puede darle paz a nuestro espíritu. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. No hay manera de entender cómo alguien puede vivir una paz en una condición terrible, más que solamente entendiéndola como la paz que le da el Espíritu Santo. Entonces, en estos momentos tan difíciles, tan complejos, busquemos esa paz buscando y estrechándonos en una relación con Dios. Volteemos a Él, busquémosle. Seguramente, si lo buscamos, lo vamos a encontrar. Y si lo encontramos y nos agarramos verdaderamente de Él, vamos a cruzar ese proceso histórico tan complejo de manera muy distinta a como lo estemos cruzando sin Él. Y vamos a salir de Él y vamos a continuar después de Él de manera muy distinta si salimos de la mano de Dios que si salimos solos como seguimos. Yo quiero aportar ideas, pensamientos, reflexiones para la construcción de un nuevo y mejor México. Ya habrá tiempo de reflexiones sociopolíticas. Con la ayuda de algunos que quieran hacerlo, podemos desarrollar temas para la construcción de nuestro mejor México. Por lo pronto, a mí me parece que el primer paso para ello sería, a lo mejor, avanzar en la búsqueda espiritual. Darnos la oportunidad de satisfacer esa necesidad espiritual que seguro todos tenemos en este momento. Y que nadie puede satisfacer más que el gran Espíritu, el Espíritu de Dios, que es el que nos creó y es el que está en espera de que le busquemos. Busca en tu Biblia. Si no tienes una, consigue una. Si tienes una y nunca la has abierto, es hora de abrirla. Es hora de buscar a Dios con interés de encontrarlo verdaderamente. Si tenemos nuestra Biblia, podemos abrirla en el índice, que es de las primeras páginas, o casi a la mitad. Sabemos que se compone de dos partes, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la historia del pueblo judío, de los profetas, el Antiguo Testamento, y de la venida de Jesucristo para acá, se da el Nuevo Testamento. Los evangelios, ¿qué es evangelio? Son las buenas nuevas, las noticias nuevas, las buenas noticias nuevas. Eso es evangelio.
Entonces le hacían evangelistas a los que daban las buenas nuevas, que era la buena nueva noticia, pues era que Cristo vino. Que Jehová mandó a su Hijo para que nos confirmara su poder y para que nos confirmara que Él es el acceso espiritual a su Padre, al Padre. A la experiencia espiritual de vida que no termina nunca. Querida y queridos compatriotas, los invito a construir un mejor México. Les invito a los que ya están maduros como yo y jóvenes como no yo, a que juntos construyamos un nuevo México, una mejor patria, que busquemos el bien común, que hagamos cada uno un esfuerzo para aportar algo que construya un mejor México. Mi propuesta, con todo respeto, independientemente de cualquier creencia, es que tratemos de satisfacer nuestra necesidad espiritual tratando, buscando a Dios, desarrollando una relación real, cotidiana con Dios. Y a partir de eso, estoy seguro tendríamos una mejoría interior que nos permitiría también una mejoría exterior, una mucho mejor vida en comunidad, una mucho mejor vida con los demás. Ojalá y nos podamos seguir viendo como compatriotas. Ojalá y encontremos mecanismos para construir un mejor país. Y ojalá juntos podamos vivir y heredarle a las nuevas generaciones un mejor México. Un México mejor del que hemos vivido nosotros. Creo que tenemos la oportunidad de hacerlo. Y espero que con el favor de Dios y con su ayuda podamos realmente construirnos mejor y construir mejor a nuestro país. Muchas gracias. Que Dios los bendiga y los reciba en su amor eterno. Muchas gracias.